parece que está llegando el momento de tomar decisiones y cada uno que asuma su responsabilidad. 7:41 minutos. Diputada, amiga y compañera, Paulette Thomas. Muy buenos días, Está Edwin, buenos conectada. días, Gonzalo, buenos días, Melissa, buenos días, mi querido Icar, y a todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Oye, Olga no quiso venir presencial. No, porque son las 7:41 minutos. Déjela tranquila, señora está allí como en No, es que estoy por entrar a otra entrevista también, entonces era una entrevista previa. ¿Qué cosa Pero yo es? dije, no puedo decirles que no a mis amigos de Arcamedia. Primero tu casa, Olga, por Dios. Por supuesto. No, bueno, no puede ser candil de la calle, oscuridad de su casa, no puede ser. Así le decían a un amigo mío. Oye, Paulette, una pregunta. Paulette es una diputada, y no lo digo porque es verdad, que es amiga, y además es compañera aquí en la emisora, que uno podría decir, bueno, es una opinión subjetiva, pero no. Yo no me pongo una banda en los ojos cuando tengo que evaluar a mis amistades. Pero yo sí tengo que decir que Paulette ha demostrado que se puede ser diputado, en este caso diputada, y ejercer la curul con responsabilidad de manera permanente y no de manera fugaz. Paulette, el 1 de julio hubo un antes y un después. Definitivamente. Luego del trauma del 1 de julio anterior, el 2024. En la bolita de cristal de Paulette Thomas, ¿qué advierte que puede pasar de aquí en adelante? Con todo lo bueno y todo lo malo que pudo haber pasado en este primer semestre. Bueno, este primer semestre tenemos un balance, en algunos casos muy positivo, otros tenemos todavía muchos temas también que están en el bullpen, ¿no? Tú que eres tan beisbolero. Temas quedaron en la mesa sin ser concretados. Por ejemplo, el RORI, que era uno de los temas, una de las promesas a las cuales llegamos luego de esa negociación que se dio previo al 1 de julio del año pasado. Algunas personas dirán, bueno, es que si se cambia el RORI, pues no cambia nada. El RORI es el reglamento interno, ¿no? El reglamento interno, pero yo creo que necesitamos tener unos parámetros muy específicos, los diputados y las personas que trabajan en la Asamblea, para empezar a ejercer nuestro trabajo con transparencia, con una gran responsabilidad, y también tenemos que buscar la manera de tener sanciones en ciertos aspectos, ¿no? Necesitamos que exista un comité de ética también en la Asamblea Nacional de Diputados, y esos son temas que han quedado en el candelero y que no se han llevado a buen puerto todavía, pero que fueron una promesa a la que se llegó debido a esa negociación, esa larga negociación que se dio. Recordemos que el día previo al 1 de julio de este año, las negociaciones se extendieron hasta las 3:30 de la mañana, más o menos, ¿no? Fueron unos días largos, pero a la hora de la hora creo que se logró un acuerdo bastante interesante. Y finalmente creo que incluso nosotros, miembros de la coalición, fuimos reconocidos porque tomaron una decisión adulta, inteligente, que habíamos sido cuestionados durante mucho tiempo. Yo creo que de cara... Señora Paulette, dice un sujeto que se llama Justino. ¿Me puede decir qué ha, sin H, producido usted para el país? Muchísimas gracias por la pregunta, señor Justino. Le recomiendo que lea un poco más para que no tenga esos problemas de errores ortográficos. Es importante. Mire, a la fecha yo me siento sumamente complacida y contenta porque luego de 1 año y medio en la Asamblea Nacional de Diputados yo tengo 2 leyes de la República en firme. Y no leyes banales, sino leyes importantes. La primera, que es la 474, sancionada el 24 de junio del 2025 por el señor presidente, que aumenta las penas en crímenes en general, sobre todo haciendo hincapié en las violaciones de niños y niñas. Eso era una deuda pendiente, ya que con el sistema penal acusatorio, cuando las personas llegaban, los acusados, hombres o mujeres, porque tenemos que recordar que las mujeres también podemos ser violadoras, se presentaban ante el sistema penal acusatorio, bajaban la cabeza, ponían cara de culpabilidad y decían, sí, yo fui, es mi culpa.
El que aceptaran su culpa era una especie de atenuante. Y este tipo de crímenes no pueden tener ningún tipo de atenuante porque estás marcando la vida de una persona, estamos hablando de la vida de la gente, hasta el resto de sus días. Estás hablando de mancillar la ingenuidad y la vida de una criatura que tiene tanto por vivir y que ese ser le está restando la calidad que pudo haber tenido para florecer como Dios esperaba que floreciera. La oportunidad de vida de una mujer, de un adulto mayor, de una persona con discapacidad, y esa persona tiene que ser culpada. Nosotros aumentamos las penas. Anteriormente la pena mayor era de 12 años y cuando llegamos al sistema penal acusatorio terminaban haciendo una especie de acuerdo de pena dándole 8 años y tenías 8 años como pena. Si tú tenías un buen comportamiento, al cumplir las 2/3 partes de tu pena, tú tenías la oportunidad de salir a la calle. Y como también tenemos un grave problema con la cantidad de peritos que tenemos, ni tenemos la cantidad de psicólogos clínicos, ni de psiquiatras forenses, no podemos darle el acompañamiento a cada una de estas personas, que aparte tenemos que tomar en consideración que el número de estos crímenes va en aumento de una manera exponencial, tristemente. Entonces no podemos darle el acompañamiento para evitar que reincidan. Esta persona, al cumplir las 2/3 partes de su pena, sale a la calle. ¿Y qué sale a hacer a la calle? A repetir el mismo comportamiento enfermizo que lo llevó a estar tras las rejas. Esta es la primera ley. La segunda es la ley 501, que finalmente le da carácter público al listado de ofensores sexuales. Y esto es en beneficio de nuestros niños y niñas, sobre todo. Aquellas personas que tienen que realizar un trabajo, que su trabajo es estar en contacto de niños, niñas o adolescentes, tiene que presentar forzosamente un certificado de no agresor sexual para poder llevar a cabo ese trabajo. Las conductores de los visitos colegiales, etcétera, etcétera, etcétera. El tener esa información nos va a permitir utilizarla con un carácter de prevención para evitar que nuestros niños y niñas sean presa fácil de esos depredadores. Y entonces creo que luego de 1 año y medio, teniendo estas 2 leyes de la República, en mi haber, afortunadamente, y fue algo por lo que le doy gracias a Dios, por haberlo podido lograr y también al apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional, no importa cuál sea su partido, todos tomaron en cuenta que son leyes que son en beneficio de la ciudadanía en general y como tal fueron aceptadas. Doctora Paulet. Esto como respuesta al señor Justino, claro, ¿no? Yo me quiero adentrar en el tema político. ¿Cómo andamos en la bancada? ¿Estamos sólidos? Ahora sí. ¿Qué pasó? Es que no se estaba escuchando. ¿Estamos sólidos? ¿Hay fuerza? ¿Estamos unidos? Bueno, yo creo que seguimos conversando y eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que de cara usted puede decir al inicio del pleno. O sea, Paulet Tomás puede decir que está como bancada consolidada y fuerte para el inicio de las sesiones en la Asamblea. Yo considero que sí, e igual hay muchos temas sobre los cuales hay que conversar y que tenemos que unificar criterios, sin duda alguna. Somos un conglomerado de personas con pensamientos distintos, pero con finalidades similares. Eso es lo que es una coalición. Personas que piensan distinto, pero que tienen una finalidad como tal y para eso se reúnen a salir adelante. Nuestra lucha principal fue, es y será la lucha de corrupción. Y para eso tenemos que luchar enormemente, porque tenemos como unas murallas que parecieran a ratos inexpugnables, pero que tenemos que seguir luchando contra ellos. Y la mejor manera de poder hacerlo es hacerlo juntos, ¿no? Con respecto a eso, Paulet, hay un debate que algunos de sus colegas me han trasladado y tiene que ver con si el presidente anuncia el 2 de enero, digamos, la reapertura de la mina, eso tendría que pasar por la Asamblea. Me dicen algunos conocedores del tema, otros dicen que no tiene que pasar por la Asamblea, por el tema de la moratoria. Bueno, lo que se ha dicho ahora, Edwin dijo hace un momento algo muy importante. Dice que al parecer muchas personas no se han dado cuenta que el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia era contra el contrato, era contra el contrato. Tenemos una moratoria minera, sí, pero la moratoria era a partir de esa fecha, no se pueden abrir nuevas concesiones. Pero esta sigue estando viva. El asunto es que teníamos un contrato que era leonino, porque era una cosa impresionante. Nosotros somos los dueños de nuestro subsuelo y de los minerales que están en el subsuelo.
patrio. Y era una cosa muy chistosa que de cada dólar que se producía por la mina, a la hora de la hora solamente nos tocaba a los panameños 2 centavos. Y eso es algo que raya en lo pecaminoso, definitivamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para usted, diputada Paulette Thomas, el Ujú, contrato que se acuerde con First Quantum, si es que se acuerde con First ujú. Quantum, no debería pasar por la asamblea porque, digamos, no se tendría que modificar la moratoria minera. Bueno, ese asunto de si tiene que pasar o no tiene que pasar por la Asamblea Nacional de Diputados, creo que eso fue algo que se dijo en alguna de las conferencias de prensa del señor presidente. Y tendríamos que esperar porque hay que revisar si es realmente de esa manera que debería ser, porque debemos actuar bajo el margen de la ley, ¿no? Lo que diga la ley como tal, ¿no? ¿Te das cuenta? Que la diputada no pisa su cáscara. Yo no, Ah, si te está jamás. tirando cáscara a la Jamás. diputada y ella no las pisa. La Jamás. experiencia se adquiere. Eso es así. A ver, diputada, ¿este millón de eso? Es aquí, pero ahí tienen que tocar algo para... Diputada. Es aquí de la emisora. Sí, porque es un trabajo que están haciendo, pero yo no sé qué hicieron ayer que la desconectaron. Como dice el profesor, o sea, llega el presidente Herrera con los votos de la bancada de Vamos y también de Seguimos. Y hemos conversado con muchos de ellos de la bancada y las expectativas del profesor marca el tema de gestión administrativa, que es el punto del compromiso de quebrar las botellas, de eliminar las planillas abultadas de los diputados X, Y, Z y demás. ¿Cómo lo ve la diputada Paulette? ¿Se ha logrado algo? ¿Se ha visto algo en materia de transparentar, en tema de contención del gasto, en tema de respetar casualmente el tema hombre, de las planillas y todo lo que se ha visto en el legislativo? ¿Ha visto avance la diputada Thomas? Bueno, mi querido Icar, debo contestarte de esta manera. Cuando yo buscaba firmas y cuando yo estaba en campaña, a mí algo que me llamaba poderosamente la atención era que en la Asamblea Nacional de Diputados había más de 9.000 funcionarios. Imagínese. Y me acuerdo que yo decía que si en un exabrupto de decencia, de honestidad, esas 9.000 personas decidieran ir a trabajar, no sabíamos dónde les iban a meter porque no iban a caber. Sí. No iban a caber. Se da la primera legislatura, que es la legislatura de la honorable diputada Dana Castañeda, y con Dana Castañeda se rebajó en cierta medida la cantidad de personas, de funcionarios que brindaban servicios en la Asamblea Nacional de Diputados. Con la llegada del señor Jorge Herrera disminuye mucho más, pero algo es preocupante que en los últimos días, de acuerdo a los amigos de Espacios Cívicos, se remarca un incremento en la planilla de la Asamblea. También se hablaba de la posibilidad de una renovación de la ley de carrera administrativa para poder entonces llevar a cabo ejecutar lo que se tuviera que hacer para tratar de disminuir la cantidad de funcionarios que están dentro de. Así que todavía eso termina estando en veremos. Eso es una realidad, pero de que se La estamos perdiendo. es Paulette. una realidad. Y eso lo tenemos que aceptar. ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí. Sí, sí. O sea, Hola. entonces, Okay. entonces La cantidad de funcionarios ha disminuido, es una realidad, pero también se ha dado un incremento, según los amigos de Espacio Cívico, en los últimos meses. Ahora, también sabemos cuáles son las planillas abultadísimas, que son casi como la planilla de una transnacional. Y creo que eso lo dijo el mismo Contralor, el señor Bolo Flores. Sí. Y creo que no se ha tomado cartas en el asunto al respecto. Paulette, fíjese que viendo Espacio Cívico, la planilla en el mes de noviembre era altísima, superando incluso el número de funcionarios que estaban cuando llegó Jorge Herrera a la presidencia. Siendo así ese dato, yo le pregunto, ¿usted cree que Jorge Herrera ha cumplido con lo que pactó con Vamos? Yo creo que todavía está en veremos, ¿no? Todavía no se ha cumplido lo que se pactó en un momento dado. Hubo un grave problema con lo del RORI, que era una de las principales acuerdos a los que se llegó, y es que se trató de darle celeridad
las últimas 2 semanas y el tema era demasiado complejo, demasiado complicado. Y un documento como ese no se puede salir de hoy para mañana. Eso es una realidad. Quedó en veremos y supuestamente, no supuestamente, se tiene que retomar una vez ahorita que se instaure nuevamente la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, yo todavía le doy el beneficio de la duda porque el tiempo, su espacio, su tiempo como presidente de la Asamblea todavía sigue corriendo como tal y tiene que asumir las responsabilidades a los cuales, los pactos a los cuales él se adhirió, ¿no? Bueno, yo solamente les recuerdo a los oyentes y a los que están escribiendo aquí en las redes que sí, como dijo alguien aquí en el YouTube, un diputado, la efectividad de un diputado no se mide única y del órgano legislativo, no se mide única y exclusivamente por la cantidad de leyes que aprueba. Porque bueno, en las leyes que aprueba también está la ley del torito guapo y el sombrero pintado. Sí, claro. Entonces esas son leyes objetivamente intrascendentes. Un diputado también, pero sí, claro que es un termómetro, el tipo de proyectos de leyes que presenta el diputado. Pero el diputado también se mide por su labor fiscalizadora, que para mi gusto es una de las más importantes. Legislar, por supuesto que lo es, porque es una forma de actualizar el cuerpo de leyes, el paquete de leyes que hay en el Estado, o de desechar. Pero la labor fiscalizadora, para mi gusto, es fundamentalísima en un diputado. En ese sentido... Estamos de acuerdo, Edwin. Estamos de acuerdo. ¿Cuál sería el balance de Paulette en ese sentido de la fiscalización? En ese sentido, o sea, hemos hecho los llamados necesarios y hemos acuerpado la mayoría de las iniciativas que se han dado al respecto. Ahora, yo soy más del tema de, más que ser una inquisidora, es lo que tal vez algunas personas esperan de un diputado, yo creo que hay que proponer soluciones, porque no se trata solamente de levantar la polvareda y quedarnos y que la polvareda a ver cómo se va a apaciguar. Yo creo que tenemos imperativamente que brindar soluciones y para eso necesitamos conversar y llegar realmente a acuerdos internos en la Asamblea Nacional de Diputados. Desde que yo llegué a la Asamblea, yo creo que fui la única diputada que en vez de estar con ese discurso de nosotros los buenos, ustedes los malos, me dediqué no sé en cuántas ocasiones a decir aquí no hay diputados ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Los 71 diputados que están en este hemiciclo fueron electos por algo, y tenemos que buscar la manera de tender puentes de comunicación entre nosotros para llevar a cabo un trabajo en beneficio de la ciudadanía. Que necesitamos hacer un trabajo de fiscalización, eso es una realidad y es una de las funciones del diputado como tal. Yo el año pasado fui la primera diputada que presentó una denuncia en el Ministerio Público, directamente, perdón, en la Procuraduría de la Nación, contra el señor Enrique Lao y todas las personas que la acompañan. Y hasta la fecha, el día de hoy, lamentablemente, voy todos los meses a notificarme para tener una idea de cómo va evolucionando esa denuncia, y lamentablemente llegó tal vez hace unos 4 meses atrás a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces estamos hablando de prácticamente un año sin que las cosas prosperen. Y esas son cosas que nosotros tenemos que denunciar y tenemos que darle a conocer a la población. Si es cierto que las investigaciones tienen una duración mínima, tal vez de 6 meses, pero no puede ser que se pospongan per secula seculorum. Esto no puede ser. Nosotros necesitamos ahorita generar confianza para que podamos lograr los inversionistas que necesitamos para poder haber fuentes de trabajo, que es lo que necesita el pueblo panameño. Pero también si no tenemos una justicia que vaya consona y que realmente tengamos una certeza real del castigo, no lo vamos a poder conseguir. Pues, doctora Paulette, usted menciona y usted habla y las fuentes se empiezan a escribir. Está bien. Muy bien. Señora, usted puede mencionar en esta entrevista si Vamos le dio un deadline o un plazo a Jorge Herrera para que pues cumpla con los compromisos. Porque una cosa es, sí, todavía queda tiempo y estaremos hasta el 1 de julio en esto. ¿Usted le dio un deadline? No se ha dado un deadline. O sea, supuestamente todo eso se iba a llevar a cabo en esta primera parte de la presidencia del señor Jorge Herrera. Lamentablemente, como lo dije hace un instante,
se le trató de dar celeridad. Era algo que insistíamos una y otra vez y finalmente el mensaje no llegaba. Pero se le trató de dar celeridad las últimas semanas y obviamente no se pudo llegar a un consenso. No puedes llevar a cabo un trabajo como este a la ligera, ni corriendo, no puede ser. Tiene que ser un trabajo muy bien pensado, responsablemente, para poder lograr un documento que sea efectivo, que sea cónsono con la realidad y con lo que espera también la ciudadanía. Perfecto. Entonces usted dice, nosotros no le hemos dado ningún deadline a Jorge Herrera. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que desde la bancada Vamos le dijeron a Jorge Herrera, bueno, nos puede ayudar a que nosotros podamos impulsar ya sea al defensor, al magistrado del Tribunal Electoral o al subcontralor que salga de los nombres o de algún nombre de la bancada de Vamos? Mira, te soy sincera, yo soy una persona que me gusta hablar con las pruebas en la mano y yo no he estado en ningún tipo de conversaciones de ese cariz. Y como tal, sería muy irresponsable de mi parte opinar de algo de lo que realmente no estoy enterada. Muy bien. Batea todo, ¿no? Batea averaje de 300 para arriba, ¿no? No, ella no va a pisarle la cáscara. No. La Mis experiencia hace la respetos diferencia. para la señora Paulette Thomas, como siempre. Mi respeto para ustedes también y mi cariño de siempre. Y lo mejor, y desearles lo mejor en este año. Y una cosa, yo quisiera dejarles... ¿Y no vienes una cosa, porque mañana? tengo que entrar. No, yo esta tarde voy para allá y mañana también. Ya. Pero yo ya me tengo que retirar porque tengo otra entrevista. Ajá. Y lo que sí quisiera dejarle a todos los oyentes es que aprendan a quererse. ¿Sabes qué pasa muchísimo con nosotros los panameños? Tenemos tantas cosas y no nos lo creemos. Tenemos que aprender a valorarnos cada uno. Porque si tú no te valoras, alguien de afuera va a determinar cuál es tu valor y tal vez no sea cónsono con la realidad. Así que valórate, sé feliz, cree en ti y echa para adelante. Bueno, Muchas gracias, diputada. Bueno, gracias, presidente. gracias por atendernos. Lo quiero. Este tiempo. Nos vemos más Chao. tarde. 8, 2. La información que me llega es esa. ¿Cuál, hombre? No, que al parecer hay un deadline que le ¿De qué? dieron